Historia de la filosofía, por Franco Restaino. Volumen 4, 161, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 8. La epistemología post-positivística. 1025. Kuhn, Historia de la ciencia y filosofía de la ciencia. Thomas S. Kuhn, 1922, estadounidense. Inicialmente estudioso de física teórica, a partir de 1947 deja de lado sus intereses didácticos y de estudio y se centra en la historia de la ciencia. Se dedica a ella durante 10 años, trabajando en particular en la física de Aristóteles, de cuyo examen obtiene una iluminación que le permite dar una razón de teorías aparentemente absurdas presentes en aquella. Lee con provecho a historiadores de la ciencia, Coiré, Meyerson, historiadores de las ideas, Lovejoy, psicólogos, Piaget y los gestaltistas, filósofos, Quine. Se especializa en el estudio de la historia de la astronomía y publica en 1957 su primer libro, La Revolución Copernicana. Madura en estos años las primeras ideas originales de filosofía de la ciencia, paradigmas, ciencia normal, que hace públicas en un ensayo de 1959 titulado La atención esencial. Pone a punto, curiosamente bajo petición de Che Morris y de otros coordinadores de la Enciclopedia de la Ciencia Unificada, de orientación neopositivística, el conjunto de sus teorías de filosofía de la ciencia que constituye su obra más importante. La estructura de la revolución científica, aparecida en 1962. En 1965 abre con autoridad en Londres un coloquio que ha llegado a ser de importancia histórica sobre el tema crítica y crecimiento del conocimiento, con la participación de Popper, Lakatos, Feyerabend, Tolkien y otros. Las actas, aparecidas en 1970, constituyen todavía ahora el principal texto de orientación sobre el debate epistemológico contemporáneo. La réplica a sus críticos constituirá después, en forma simplificada, el Postscriptum, 1969, a la segunda edición de su obra principal. Recoge en un volumen titulado La atención esencial, en 1977, ensayos que documentan su actividad durante aproximadamente 20 años de historiador y filósofo de la ciencia. Publica en los años siguientes importantes contribuciones de historia de la ciencia. Enseña en la prestigiosa Universidad de Princeton, después de haber estado durante unos años en Harvard y después en Berkeley, en la época en que redactaba su obra principal, para la cual se benefició también de las vivaces conversaciones con su amigo y colega Feyerabend. En el centro de los intereses filosóficos y epistemológicos de Kuhn está el problema de cómo y por qué suceden los cambios radicales o revoluciones en las ciencias. Él afronta este problema con el bagaje no solo teórico, sino también histórico de sus investigaciones de más de 10 años. Los conceptos clave que rigen el planteamiento y solución del problema, que darán lugar luego a debates amplios y profundizados, son los siguientes: paradigmas, ciencia normal, comunidad científica, anomalías, crisis, ciencia extraordinaria, inconmensurabilidad, revolución, conversión, progreso. Sus conceptos de importancia teórica, pero también histórica y filosófica, que dan cuerpo a una filosofía de la ciencia de gran originalidad, complejidad y organicidad. El mismo Kuhn, de cualquier modo, tomará nota de algunos límites de la filosofía propuesta.